Está con nosotros, aquí en Exitosa, en el 95.5 de la FM, Carlos Torres Caro. Bienvenido, Carlos. Encantado de estar aquí. En principio yo debo decir que nunca me corro a un debate. Cuando se trata de debate yo estoy aquí al frente con quien sea Alan García. Está claro, no te lo tomes tan a pecho. No, no, para que los oyentes sepan. No malinterpreten. Pero Carlos Torres Caro conoce de cerca a los personajes que se han puesto en el centro de la atención en este momento. No solamente a Álvaro Gutiérrez, sino a Michelín Vargas, apellida, ¿no es verdad? Sí, Michelín Vargas trabajó efectivamente con Álvaro Gutiérrez y luego, por razones que eso tendrá que explicar la propia Nadine, fue contratada para la casa de Nadine, ¿no? Y bueno, o sea, me imagino que se debe haber ganado la confianza. Para regresar en la historia, ¿no? O sea, en 2006 Álvaro Gutiérrez presta su casa de San Borja para la campaña electoral. Así es, la prestó, una casa grande donde podíamos reunirnos sin estar de alguna manera abordados por la prensa, porque nuestros locales inicialmente eran pequeños. Teníamos, por ejemplo, fue mi estudio de abogados, fue uno de los locales, el local inicial, y luego ya pasamos a otro tipo de locales más grandecitos que tuvimos en Lampa, en Paseo Colón. Luego ya de ahí aparece Álvaro, que más o menos en el mes de julio, me parece, del 2005. Recordemos que toda esta caminata con Nadine Ollanta la hicimos del 2004, cuando Ollanta me llama de Corea y me dice: Carlos, ayúdame porque me van a botar del ejército. Yo había subido su abogado en el año 2000 y me dice: por favor, ayúdame para presentar una acción de amparo y quedarme en el ejército. Y yo le digo: mira, Ollanta, olvídate de eso, vente al Perú, vas a ser presidente, vamos a hacer un partido. Y así empezó. O sea, que tú eres el responsable. Sí, soy el responsable, pero no el responsable. Yo soy el responsable de los ideales del partido, y tú lo puedes ver en el diario. Soy responsable del estatuto, de los comités, de la campaña, hasta el símbolo lo hice con mi secretaria, y que tomó la idea de una revista, pero no soy responsable de la gran desilusión que el Perú hoy día está viendo a raíz de todos los acontecimientos que se están presentando. De eso no soy responsable, y lo dije, lo advertí, lo mencioné en su oportunidad. Esos señores enviados por López Meneses no deben entrar, ese señor Martín Belaúnde no debe entrar, pero ahí están. Hasta el mismo Álvaro no debió de entrar, pero entró. Y entonces, no me digas, regresando... Porque Óscar López Meneses reunía cuando estaba preso en San Jorge, llegaba gente desde San Jorge, participaba en la campaña. Así es, tenía intermediarios y esto ha sido denunciado, y bueno, ya han habido conversaciones con esos intermediarios y demás. ¿Y tú les decías no deben dejar entrar a Martín Belaúnde? Por supuesto. Lo que pasa es que Martín Belaúnde, Martín Belaúnde dice que llegó como Álvaro dice que llegó, que trajo una productora a su casa. No, Martín llegó porque se paraba, se apostaba afuera como todos los que querían. Por intermedio de una tercera persona se acercó a Nadine cuando se le cayeron unos papeles a Nadine, comenzó a cargarle y ofreció toldos, ofreció logística. Y así empezó Martín, y no se despegó de Nadine, porque le vendió la idea de que tenía un tema de marketing, de filmación, etcétera, y que era importante. Y de ahí ya pasamos a la casa de Álvaro. Yo me acuerdo de Álvaro Gutiérrez, porque nosotros hemos hecho reportajes sobre Álvaro Gutiérrez, no sé si él se acuerda ya ahora, pero él hizo un emprendimiento extraordinario. Él fue a trabajar como asistente de salud, enfermero a Italia, y se dio cuenta que era un extraordinario nicho de negocio, por así decirlo, y empezó a llevar enfermeras y enfermeros peruanos a trabajar a Italia, y montó una tremenda organización que da servicios a enfermos terminales, ancianas, ¿no? Y entiendo que ahora el negocio se ha extendido a otros países. Me dicen que hasta en Egipto tiene como buenos bancos. Él llegó con ese background, diciendo que él podía hacer mucho en Arequipa, pero en Arequipa había otro que ya se había adelantado a apoyarnos, que fue Javier Cáceres. Cáceres fue el primer financista, digamos, de la campaña, si se quiere llamar como financista, el que, por ejemplo, el local que todo el mundo conoce, San Borja, lo dio Cáceres. El famoso local de campaña de San Borja lo dio Cáceres.
Lo que pasa es que había ahí el enfrentamiento entre Álvaro y Cáceres, a quien deberían de entrevistar es a Cáceres, porque sabe muy bien todo lo referente a Álvaro, y entonces hubo un enfrentamiento entre ellos dos, ¿no? Al final Álvaro es el que al final se decide que sea él el candidato número 1 en la lista parlamentaria de Arequipa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Michelín trabajaba en esa casa, Claro, termina la campaña electoral, Álvaro es elegido congresista, Michelín se queda a trabajar con Nadine Heredia. Así es, porque esa casa en realidad Álvaro lo utilizaba poco, ¿no? O sea, era una casa grande, que era como 1500 metros cuadrados, y bueno, y él tenía una habitación y era una casa vacía prácticamente. Ahora, lo que pasa luego es que Álvaro pasa a ser congresista, pero muy rápidamente termina, incluso creo que lo expulsan, ¿no? Con los romanos, ¿no? Claro, y se pasa al lado pasa a ser parte de una especie de corte de Alan García, ¿no? Es un hombre cercano a Palacio de Gobierno. Ahí está la diferencia con lo que yo hice, porque cuando yo me separo, Nicolás, y esto es parte de la historia que ya te le he venido contando de pequeños tomos, es porque Ollanta quería de alguna manera destruir el Estado democrático con un levantamiento militar en el sur, cuando Alan García había ganado. Y yo le dije, no, lo que hay que hacer es otra estrategia, lo que hay que hacer es luchar en democracia. Y él entonces, esos desencuentros, la creación del Frente de Rojo, del Frente Social, el hecho de que tenían los parlamentarios, porque esta fue la misión que me encargó, en el día del mensaje a la nación, levantarnos y hacer un laberinto, o sea, provocar un caos en el país en el que se destruyera la gobernabilidad, se destruyera en un momento tan importante para el país que estaba en un crecimiento tremendo. Entonces ahí yo me puse financiamiento de Chávez, etcétera, etcétera, y ahí se provocó nuestro desencuentro final. Yo no me pasé, hubo financiamiento. Durante los 5 años yo estuve en mi escaño con mi grupo parlamentario especial. Nunca me pasé a ningún movimiento. Ahora... Tú acabas de decir algo, tú dices el financiamiento de Chávez. ¿Hubo financiamiento de Chávez? Ya está aprobado. No, de Chávez, de Venezuela. Está aprobado. Lo de Venezuela está aprobado, eso está claro. Ahora lo de Chávez... ¿Cuándo se ha aprobado? ¿Sí? Bueno, se aprobó con los giros pues, de este venezolano que él mismo ha aceptado que dio dinero a las cuentas de la señora Rocío Salazar, amiga de Nadine. Si eso está aprobado con las cuentas, eso ya está clarísimo. Lo que no está aprobado es lo de Chávez, pero yo te traje el otro día, que pase el primer testigo. ¿Quién? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué ahora se calla Pedro Pablo Kuczynski? Él vio las maletas, él lo ha afirmado. Él ha dicho que ha visto maletas diplomáticas que se traía dinero. Y es más, que abrieron una maleta, había plata, pero era valija diplomática y tuvieron que repetir. Y además ha dicho que los servicios de inteligencia sabían perfectamente de que venía de Chávez y que iba a donde Ollanta. Segundo testigo que pase, Toledo, Alejandro Toledo. ¿Qué dijo Alejandro Toledo? Solo en abril. ¿Qué dijo? Yo vi, no dijo, me informaron, yo vi la maleta. Pero Alejandro Toledo, después de todo lo que ha dicho y de dicho sobre Decoteva ya... Así es, pero entonces que pasa el tercer testigo, el embajador de Estados Unidos a la OEA, el señor Noriega, que también dijo que hay información de inteligencia sobre ese tema. Pero bueno, ese es un tema, el financiamiento. Todos, yo como abogado obviamente no puedo afirmar algo si no tengo todas las pruebas y elementos, pero todo el mundo sabe, y tú también, Nicolás, todo el mundo sabe que hubo un tipo de financiamiento que lamentablemente es un tema que todavía está y debe ser investigado. Ahora, ¿qué crees que pasó con este tema? Porque ahora resulta que, por lo que nos acaba de contar el congresista Carrillo, en el mes de diciembre, cuando ya Michelín había salido de la casa de Nadine Heredia, porque además la versión que yo he escuchado es que Michelín sale y desaparece, y junto con ella se pierden cosas de la casa. Entonces hay la presunción de que ella o otra empleada llamada Adela, que no voy a dar el nombre completo porque no tiene ningún sentido en este momento, también desaparece más o menos en la misma época. Entonces hay dos versiones, una que Nadine las maltrataba y que ofendidas por el maltrato se van y en venganza se llevan algunas cosas, y otra versión es que en realidad estaban, por lo menos Michelín, en contacto durante todo ese tiempo con Álvaro Gutiérrez, y que el final del capítulo de esta especie como, ¿no? Bueno, de infiltración en la casa de los Humala
Heredia fue llevarse esta documentación. Sea una u otra. Ahora, pero ¿por qué busca Álvaro Gutiérrez en diciembre a Ollantumala? Bueno, según lo que han estado difundiendo los rumores y etcétera, aparentemente para decirles, ¿no? Para decirles que tenía... Ya, pero tengo estas agendas y ¿qué más? Porque después las agendas terminan en manos de Alan García, parece, ¿no? De Jorge del Castillo, no se sabe bien. Mira, yo lo que, independientemente de este tema que tendrá que explicar, porque ya hay porque ahí sí hay una situación ilícita e irregular que se ha cometido, porque en principio, sea porque fuera un maltrato que se va a la empleada no tiene por qué sustraer ni llevarse nada. Y además dárselo a su ex empleador, ¿no? Aparentemente sea esa versión. Ya allá hay ilícitos penales que deben ser investigados y que por eso se ha hecho la denuncia contra este señor de Álvaro. Pero, y sea la otra versión de que ha estado ella en un durmiente y pasando información, sea en esas dos posibilidades, eso nada tiene que ver con lo gravísimo que resultaría si es que las agendas son manuscritos, claro, de Nadine. Y que los números que ahí son... Eso está claro. Eso sería la destrucción final de la esperanza que el Perú depositó en estas personas y que se confió en estas personas. Ya sería ya la gota. Claro, si se prueba digamos que los escritos que hay corresponden al puño de Nadine Heredia y que por lo tanto ahí se habla de 3 millones de dólares, entonces la pregunta es de dónde salieron los 3 millones de dólares. Así es. Ahora, ya le cerraron la investigación por lavado de activos, porque han prohibido, o sea, si es prueba nueva, eso es inconstitucional, totalmente. Eso es una arbitrariedad que están cometiendo, es un prevaricato de los jueces, porque, vea, no, pero más allá de eso es un error político, es un error político. No, pero los jueces no actúan políticamente. No, me refiero de parte de Nadine Heredia. De cerrar su investigación. Porque la imagen que da es de falta de transparencia y eso es un error. Pero te voy a explicar por qué es inconstitucional, por una sencilla razón. El Ministerio Público es autónomo, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, yo soy fiscal. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público tiene total autonomía y exclusividad para la investigación y lo que no se puede hacer por parte de jueces es decirle a la Fiscalía, no investiga, ¿con qué derecho? Lo que puede decirle el Poder Judicial es respeta el debido proceso, respeta las normas de garantías procesales. En un gobierno futuro, embajador de repente de Italia o qué sé yo, o porque él ha dicho que no quiere la maldad. Eso es una maldad, porque lo que están diciendo es que Álvaro Gutiérrez buscaba en diciembre a Ollantumala para decirme, si me haces una embajada en Italia te entrego las agendas. Pues y sí, que lo que él ha pedido a Alan García, yo te doy las agendas, pero me haces de embajador cuando seas presidente. El problema es que si las encuestas siguen como va, si las encuestas aquí o no sé, porque tampoco creo que no puede ser, porque es complicado, fíjate, yo no creo que Alan llegue a la segunda vuelta. Yo creo que en octubre, si las encuestas sean tan feas para él, no va a ser candidato porque a él no le gusta perder. Y creo que Keiko la tiene bien difícil, porque va a pasar a la segunda vuelta, pero está haciendo una campaña autista. O sea, están haciendo una campaña para los que de todos modos van a votar por el fujimorismo. Su problema va a ser cómo convencen a los que no son fujimoristas. Entonces, ¿a quién tendría que buscar Álvaro Gutiérrez? No se sabe, no, tendría que haber esperado. Bien malvado, bien cruel esos murmullos, esos de que quisiera ser embajador. Yo, la verdad es que pienso que, no sé por qué Álvaro ha hecho una cosa así, o sea... ¿Tú lo conoces, Álvaro? Sí, por supuesto que lo conozco, o sea, es un hombre generoso, ¿para qué hay que decir, bueno... Cuando yo conozco un montón de gente que le está agradecida, porque parece que ha sido muy leal con mucha gente a la cual ha protegido a mucha gente. No ha sido leal, por supuesto, pero tengo que reconocer que es un hombre generoso, es un hombre que de alguna manera, si puede ayudarte, lo hace, pero también es un hombre que se puede dejar llevar por otras personas sin que él se dé cuenta de que lo está... ¿Tú crees que eso es lo que está pasando ahora? Podría ser porque de otra manera no hay explicación. Yo recuerdo que me lo crucé en marzo de este año en la universidad, que estuvo por ahí, y me comentó, ¿no? Me comenzó a sondear, a tratar de sacar un tipo de información legal en el sentido de que cómo se hace para ver los temas de propiedades en Europa, como sabía que yo vivía en Francia, y entonces, pues no tienes que irte a registros públicos, pues le dije. Entonces, él hubiera podido, si hubiera tenido confianza en mí, me hubiera podido decir, hoy tengo las agendas de Nadine.
¿No te lo dijo? No, no me dijo. Si me lo hubiera dicho, le hubiera dicho, mira Álvaro, si tú te ha llegado a la hora que te ha llegado, tú tienes que poner en conocimiento, porque si hoy 9 meses, es un parto. Sí, pues eso es lo que no tiene, eso es lo que no tiene explicación. Mucho lo que puede... O sea, ¿tú qué piensas que puede haber ocurrido? ¿Que él ha tenido esa información en la mano y no ha sabido qué hacer con ella? Yo creo que sí, porque como... Y que finalmente ha terminado en manos jurídica, él, me imagino que habrá dicho... Ahora hay también los rumores, he estado viendo, que dicen que él ha ido a buscar a la pareja presidencial. No, claro, pero lo han certificado ahora Hugo Carrillo, que en diciembre, Ollanta a través de una tercera persona recibe el mensaje. Quiere hablar contigo, Álvaro Gutiérrez dice que tiene documentación que puede ser importante para ti. Ahora te puedes imaginar... Y que Ollanta le dijo no. ¿Cómo es Humala con eso? Ollanta con eso, tú que lo conociste de cerca. Te puedes imaginar, Ollanta en el sentido metafórico, para que quede claro, es un autista social, en el sentido de que no le gusta tener conversaciones, diálogo con personas. Su círculo es muy estrecho. Entonces, obviamente, si ha ocurrido este episodio de que Álvaro ha intentado ir a buscar, yo pienso que ahora está pagando las consecuencias, ¿no? Porque de repente, si lo hubiera recibido, él hubiera estado embajador en Italia y las agendas nunca se hubiera... No, Pepe, que siguiendo el rumor que sí me estás, que tú me estás soplando. No, que estás soplando, que esto decía el tema, tú no, me estás pasando el taquito a mí. No. Tenemos, tú sabes, Carlos, que recibimos llamadas a nuestro público, tenemos tiempo para por lo menos 2 o 3 llamadas, sí. Estamos en el 251-9422-467-4499. Si te pones los audífonos te lo voy a agradecer. Sí, adelante, buenos días, escuchamos. Gracias. Claro, efectivamente, no debí de abandonarlo para no permitir que toda esa lacra se impregnara en el nacionalismo, pero siempre y cuando el líder hubiera estado de acuerdo conmigo, pero el líder se opuso, prefirió sus propios intereses a los intereses nacionales, y yo, señor, entre los intereses de un señor, por más que sea comandante o lo que fuera, yo preferí los intereses del Perú, porque si no... Ahora, tú dices, porque dices cosas bien gruesas, Carlos, o sea, tú estás diciendo... Yo le advertí que era perniciosa la presencia de Martín Belaúnde del Ocio en el entorno. Yo le advertí que este López Meneses era de cuidado. Pero que no te hizo caso. Información que venía una persona que estaba presa. ¿Cómo puedes tú tener intermediarios de una persona que está presa en un penal? ¿Cómo vas a admitirlo a un grupo? ¿Cómo vas a admitir a un muchacho que era Martín, que lo único que quería, porque él no tenía recursos, eso de que era empresario, eso es un cuento, él traía gente que tenía recursos y acaparaba los recursos. Entonces, una persona que quiere acaparar los temas económicos, tú al toque te das cuenta. Yo he sido fiscal varios años, Lucas. Sí, tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, buenos días, escuchamos. Adelante, por favor.
Pero usted cree que yo soy nacional. Bueno, yo ahora, Nicolás, acabo de... Claro, inocente. No, yo lo que acabo de ver es que yo pensaba que todo esto estaba armado, dije ya me van a comenzar a maletear, ya me van a... Y veo que no es el caso. No es así, las llamadas entran como... Además, nosotros teníamos, tú eres testigo, Carlos, que acá habla todo el mundo, yo soy absolutamente respetuoso con y mira, todas las opiniones. Para que la así señora, no me guste, así. Para que la señora quede satisfecha y vea que yo tampoco me dejo que me corten o que con sonrisas me callen. Mire, señora, lamentablemente hubo personas que quisieron hacer y construir una nación mejor. El Partido Nacionalista fue eso, para eso nos juntamos con Nadine y Ollanta, y aquí ninguno de ellos puede salir a negarme, si no, Ollanta, sal y niega. ¿Quién te dijo para que seas presidente? ¿Quién te armó el partido? ¿Quién te estuvo contigo desde los primeros días caminábamos por las calles? ¿Quién hizo eso? Tú sabes perfectamente cómo comenzó esto. Entonces, nadie puede negar que hubo una esperanza y que era compartida por Nadine. Nadine era ambiciosa. Yo cuando tenía 22 años, yo le dije, Nadine, controla tu ambición, porque era muy impulsiva, porque la ambición es buena, pero cuando la llevas al mal es mala, cuando la llevas al bien es buena. Entonces le dije, cuando tenía 22 años, cuando era una chiquilla, ya se veía su ímpetu. Entonces, anduvimos los tres juntos haciendo, hasta que comenzaron a llegar, cuando comenzó a aparecer en las encuestas, comenzaron a llegar los rojos con los Lernes, los Tapias, etcétera, etcétera, comenzaron a llegar. Entonces él comenzó a ya entrar a otro tipo de círculos. Fue un fenómeno, o sea, una cosa, una avalancha, no podíamos controlar, pero había oye, no. ¿Crees que puede pasar eso con César Villanueva ahora? Que por ahí está así, ahorita no, yo creo que César Villanueva de candidato. Yo creo que con el Perú tiene que tener, esta vez tiene que mirar bien, y la mejor persona que hay en la vitrina es Ángelo Flores Arauz. O sea, ¿crees? Si es el político más correcto, y 40 años en la política, ¿y qué le puedes decir a ese hombre? Entonces lo que pasa es que no vemos a quien debemos ver, que nos concentramos en PPK, en Keiko, en Alan García, y sabemos perfectamente... Bueno, vamos a retomar nuestra secuencia. Se busca presidente y le vamos a abrir el espacio no solo a los que ya están en la tribuna, sino a todos los que crean que tienen el derecho o tienen la voluntad o tienen las ganas de cambiar este país. Es un compromiso. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, bueno, y encantado. Y el tema, si se descubre el tema de que las agendas son de Nadine, bueno, ya la gente está entendiendo por qué me fui. Me fui porque hubo algo que no aceptamos algunos peruanos, y es de ir contra los intereses del Perú. En cambio ellos sí quisieron hacer contra los intereses del Perú, y por eso hicieron lo que hicieron. Muchas gracias a Carlos Torres Caro por estar con nosotros. Yo creo que hay una cosa que es cierta en todo esto: lo mejor para la propia Nadine y no solo para la justicia es presentarse al Ministerio Público, porque a ella le da la gana de decir, hermano, me someto al peritaje que quieran, voy a demostrar que las agendas son falsas, que es lo que está diciendo. Nicolás, se acabó la discusión. En 24 horas rompe todo el esquema. Lo que pasa es que si no lo hace, pues no... ¿Tú crees que no lo va a hacer? Bueno, yo espero que lo haga, lo espero por el bien de ella. Vamos a ver qué ocurre. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Lo dejo con Juan Carlos Tafur.